Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará las cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, algo que se nos pide es la oración, que incrementemos nuestra oración. Y la oración, pues podríamos decir que es como un adelanto de lo que haremos en el cielo. Por eso decía el Papa Benedicto en un mensaje sobre la Cuaresma, decía cómo nuestra sociedad está enferma de egoísmo. Y cuando nosotros hacemos oración, es la oportunidad de abrir una puerta hacia la eternidad. Es salir de nosotros, egoísmo, salir de nosotros para salir al encuentro con Dios. O como decía también el padre Pío de Pietrelcina, Dios no acostumbra hablar con aquellas personas que acostumbran hablar con Él. En la parroquia estamos promoviendo la oración ante el Santísimo, que se le regale una hora a Dios. Y hay una frase por ahí que me llamó la atención, invitando a la gente que vayan a hacer oración. Dice: si no eres capaz de hacer una oración frente al Santísimo a la semana, ¿cómo serás capaz de estar con Dios toda la eternidad? La idea es esa. De si nosotros no somos capaces de hacer oración ante Dios, ¿cómo querramos estar con Él? Vamos a querer estar con Él toda la eternidad. Si no somos capaces de dedicarle tiempo aquí, Dios no acostumbra a hablar con aquellas personas que no acostumbran a hablar con Él. Entonces es bueno que nos demos tiempo. Y algo que nos mueve, de hecho, algo que sale muy espontáneo, una oración muy espontánea, es la oración precisamente de petición. O sea, al sentir nuestra debilidad, al sentir nuestra pequeñez, pues hacemos oración. Escuchaba de una persona que se empezó a acercar a Dios y empezó a hacer su oración ante el Santísimo. Y de hecho, ahí en la oración pidió a Dios que le concediera un trabajo, que él quería trabajar en un barco. Y pues sí, Dios se lo concedió. Y uno de sus viajes que tuvo que hacer esta persona en el barco era un viaje que tenía que hacer por la orilla del continente de África hasta llegar a una zona donde había mucha, digamos, el mar estaba muy agitado, que casi siempre en esa zona el mar está con olas muy grandes, viento, etc. Bueno, el chiste fue de que esta persona, estando trabajando en el barco, estaba en la cubierta, es decir, en la parte más pues alta del barco, y una ola gigante pues tapó el barco y lo jaló, o sea, es decir, se lo llevó a esta persona. Entonces imagínense las olas gigantes, esta persona cayó al agua. Al darse cuenta la tripulación, el capitán del barco, que habían perdido a una persona, pues dio la vuelta el barco, eran barcos grandísimos, pues obviamente que tardó mucho. Cuando regresaron, pues entre la oscuridad,
las olas gigantes, el viento, pues no lo pudieron encontrar y el capitán decidió pasar la noche en el puerto más cercano. Entonces así lo hizo y esta persona que cayó al mar cuenta que inmediatamente pues le pidió a Dios, ¿no? Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame, ayúdame. Y él cuenta cómo de repente empezó a acercarse a él como una especie de aleta, como si fuera un tiburón. Y dice, uy, pues ya aquí ya me comió un tiburón, ¿no? Pero resulta de que no era un tiburón, sino que era una especie como de lobos marinos, que incluso dice que empezaron a golpearlo, así sentía golpes por todo el cuerpo, pero ahora sí que curiosamente o milagrosamente eran como un grupo de leones marinos que lo fueron empujando, así con mucha velocidad lo fueron empujando hacia la orilla porque el mar, pues el agua estaba muy fría, las olas eran muy grandes. Bueno, pues lo fueron empujando entre el grupito de leones marinos, lo fueron empujando con gran rapidez a la orilla. Y contra todo pronóstico pudo salir a la orilla. Ya estando en la orilla, ya pues caminó ahí por donde pasaba, pues empezaba a pasar la gente, ya pidió auxilio y pues ya lo llevaron a la clínica. Tiempo después, el capitán del barco pues supo que ahí estaba esta persona, le dice, oye, pero ¿cómo pudiste haberte salvado? Y fue cuando él explicó todo esto, ¿no? Que él hizo oración, que le pidió a Dios que lo ayudara a salir de esta situación. Y sí, le contó todo eso, que cayó al mar, que empezaron a aparecer pues estos lobos marinos y que lo fueron empujando hasta que lo sacaron, ya que le pidió a Dios que lo ayudara. Y el capitán estaba admiradísimo y le decía a esta persona, la que estaba ahí en la clínica, oh, capitán, ¿usted me cree todo esto que le estoy diciendo? Dice, pues claro que te creo que esto es un milagro. Dice, porque simplemente por la altura que tiene el barco, por la pura caída al mar, tú no hubieras sobrevivido. Hubieras muerto nada más por el impacto al caer, porque el barco es muy alto. El agua estaba helada. Tú no podías haber sobrevivido ni por la temperatura del agua, debiste haber muerto por hipotermia, o simplemente al caer al mar te hubieras ya muerto. Pues esto es un milagro. A propósito de la oración de petición. Muchas veces cuando estamos en nuestra zona de confort, que estamos en tierra firme, que nos sentimos poderosos por lo que tenemos, la casa, el coche, todo eso, pero cuando nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestras seguridades y caemos al mar, nos sale muy espontánea la oración de petición. Así que hermanos, acostumbrémonos a hablar con Jesús y sobre todo pedirle cosas buenas, pedirle todo aquello que nos ayude a nuestra salvación. Pues que en esta Cuaresma el Señor nos conceda crecer en oración, que seamos hombres de oración. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.